San Mateo, capítulo 18. En aquella misma ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: Les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. En Leyendo la Biblia hoy nos toca estudiar el libro de Mateo, capítulo 18, y empezar todo lo que nos relata el capítulo 18. Lo primero que encontramos es el sermón sobre la vida de la comunidad. Entonces viene la primera interrogante o la pregunta que surge: ¿y quién es el más importante? Y en el verso 1 nos dice: en aquella misma ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron. Dice: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Digamos, los discípulos en este verso nos están dando a conocer, y Mateo nos está narrando que estaban curiosos, querían conocer algo, querían entender, y para ellos querían como que de cierta manera poder comprender cómo se manejaba el reino. Y algo tan importante, esta pregunta no lo hacen ellos por quietud, bueno, sí tiene una parte de quietud, pero realmente lo hacen más por naturaleza humana. Digamos, dentro de nosotros, nuestra naturaleza humana, siempre medimos las cosas por rango, por conocimiento, o por sabiduría, o a veces por medios económicos. Según nosotros delegamos a ciertas personas, o admiramos, o de cierta manera le damos importancia a cada persona que se mueve en alguno de estos puntos que mencioné, como para que de cierta manera pues ellos son más que nosotros, podríamos decir, si nosotros estamos curiosamente preguntando. Pero realmente en el reino de los cielos vamos a ir comprendiendo cómo es que realmente se moviliza el reino de los cielos, o qué es lo que nos quiere fundamentar más que todo Cristo sobre el reino de los cielos. Y por ello yo creo que este verso es muy importante entenderlo para saber más o menos entender la quietud o lo que estaba inquietando a los discípulos. En el verso 2 dice que Jesús llama a un niño y lo puso en medio de ellos. En el verso 3 dice: y les dijo, les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como un niño, no entrarán en el reino de los cielos. Lo primero que tenemos que entender es que el Señor está usando a un niño simbólicamente para dar a entender a ellos qué es lo que ellos necesitan hacer. Todos sabemos que un niño está en el desarrollo de una vida humana. Digamos, él está empezando a formarse. Es más, según la psicología, habla de que el niño de los 7, más o menos 8 años, empieza a formar su identidad. Digamos, ahí es donde él empieza a adquirir una identidad, y lógicamente empieza el desarrollo de su podríamos decir, de su identidad. Digamos, antes de esa edad, pues el niño solo vive ciertamente absorbiendo lo que en algún momento lo desarrolla, podríamos, le rodea, sería, no desarrolla, sino le rodea, y de cierta manera él se mueve de esa manera. Pero realmente, si él se sigue moviendo de esa manera, lo va a empezar a adquirir de los 7 a 8 años, lo va a empezar a formar como suyo, como una identidad que lo empieza a hacer como un individuo. Entonces, algo que el Señor está diciendo acá, le está diciendo a ellos como que inicien de nuevo, o vuélvanse como un niño a volverse a formar. Eso es lo que Jesús les está diciendo para que entren en el reino de los cielos. No les está diciendo: sí, miren, ustedes tienen que ser como un niño para que sean importantes. No, les está diciendo: ustedes necesitan volver a iniciar. Y uno de los inicios es que dejen de estar midiendo las cosas como naturalmente se miden, por rango, que hace un momento mencioné, sino que en el reino de los cielos no hay rango. Digamos, en el reino de los cielos no hay más ni menos. Todos son iguales. Pero, requisito número 1, que los que quieren ser rey del reino de los cielos deben de ser
o deben de iniciar en el reino de los cielos, sería la palabra correcta, que inicien en el reino de los cielos, pero deben ser como un niño. Entonces, ese es el requisito para entrar, y ya dentro no hay rango, no hay más, no hay menos, solo el requisito de entrar es lo más importante en esta parte que Jesús está marcando para sus discípulos. En el verso 4, lo que hace un momento hablé, Jesús lo conforma en esta parte porque dice el más importante. Les está diciendo, bueno, si ustedes lo ven como más, como una forma de rango de ver, bueno, voy a utilizar eso que ustedes están utilizando. Les voy a decir, el más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Así les está diciendo en el verso 4. Lo que primero tenemos que entender es que la palabra más importante es una forma de calificar que es más que otros. Entonces el Señor les vuelve a decir, bueno, lo más importante, porque así lo ven ustedes. Segundo, les dice humillarse. El principio de la humillación no es tirarnos al piso. El principio de la humillación, como que dice, la iniciativa de la humillación es más bien reconocer nuestra condición. 1. Reconocer nuestros errores. 2. Y tomar una postura de humillación, como que dice, de reconocimiento de que primero estoy mal y por ello reconozco que necesito, en este caso sería a Dios, humillarme ante Dios para reconocer que necesito a Dios. Esto tiene que ver con el ego. Tenemos que entender que por naturaleza humana nosotros desarrollamos el ego, el orgullo, la altivez, que como seres humanos desarrollamos, y que cuando alguien nos dice, mira, necesito que te humilles, nosotros no vamos a hacerlo porque lleno de ego, lleno de orgullo, lleno de vanagloria, jamás vamos a querernos humillar. Es más, el orgullo, el ego y todo esto nos va a querer llevar a nosotros de que nosotros somos iguales, digamos. No hay más, no hay menos, pero no lo vamos a hacer porque sea el reino de los cielos, sino que lo vamos a hacer porque por naturaleza no quiero ser menos, quiero ser más. Pero como no puedo ser más, pero no quiero ser menos, entonces quiero ser igual. Por ello es que el Señor les habla de humillarse y después dice como un niño. Como que dice, deben de humillarse, ¿sí? Y se deben volver como un niño. Eso les está diciendo. Como dice, deben humillarse e iniciar de nuevo. No solo abandonar el ego, el orgullo, la vanagloria, sino que reconocer a Dios e iniciar de nuevo como un niño. Entonces los está llevando más abajo de lo que puede existir. Como que dice, una cosa es que alguien me humille y me digan que no sirvo para nada, que no puedo hacer nada, porque miren, midámoslo en economía, porque él tiene millones y yo no tengo nada. Ok, ya me humilló. Lógicamente yo voy a tratar de que no me humille, ¿va? De que no me haga ver, obtengo, aunque sea, no tengo todo, pero tengo algo. Así va. Ese es el orgullo. Entonces el Señor está diciendo, abandona tus millones, abandona tu orgullo, abandona tu gloria, abandónate todo eso, reconóceme e inicia de nuevo. Eso está diciendo, bájate más de lo que otros están más, bájate más. Eso es lo más importante en el reino de los cielos. Estar bien abajo, en otras palabras. Ahora, ¿quién de nosotros lo va a hacer? Eso es algo que tenemos que entender. Entonces, el Señor les está diciendo que en el reino de los cielos es humillarse, es reconocer, es entender, es iniciar de nuevo reconocimiento de Dios, y haciendo eso, estamos dentro del reino de los cielos. Eso es lo más importante si lo vemos en ese término de lo más importante. En el verso 5, el Señor nos aporta algo, como que dice, fundamental para entender lo que Él está tratando de decirle a sus discípulos, porque Él dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Como les decía, si lo miramos por más importante, como orgullo, como vanagloria, como ego, ¿quién de nosotros, siendo mayores,
teniendo conocimiento, sabiduría, teniendo un rango tal vez no muy económico, muy alto, pero digamos un rango medio, va a recibir a un niño, o le va a ver su valor a un niño, o lo va a admirar a un niño. Cuando nosotros vemos a los niños, los vemos como inocentes, ignorantes, como que débiles. Y el Señor dice, si alguien recibe a un débil, a un ignorante, me recibe a mí. ¿Qué está tratando de decir aquí? Lo que Él está diciendo es que Él nos quiere ver como un niño. Cuando nosotros seamos como un niño humillado, dejando el ego, el orgullo, la vanagloria, podremos ver a un niño con valor, podremos recibir a un niño porque nos damos cuenta que como que es el reflejo nuestro o el reflejo de otra persona, porque también se está humillando, está entendiendo cuál es lo más importante del reino. Y si logro esto, lo recibo a Él. ¿Por qué? Porque ese es lo más importante para Cristo. Iniciar de nuevo, tener la cordura o la capacidad de dejar el orgullo, la vanagloria y decir, inicio de nuevo, porque Jesús o mi Cristo o Cristo es mi inicio. Es el que va, desde ahora en adelante, va a promover mi vida, va a motivar mi vida, va a hacer que yo viva no para mí, no para nadie, sino para Él. A eso se está refiriendo en esta parte. Y crean, se necesita la madurez espiritual y el conocimiento bíblico para entender esto y darnos cuenta de lo que nos está llevando es no ser orgullosos, no ser vanagloriosos y no medir por más y por más y por más. No, sino entender que todos dentro del reino podemos ser lo mismo si somos como un niño. Eso es lo que Él nos enseña en esta parte. A mí, a cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado. Tiene que haberlas. Pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Por eso, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, y no que con tus 2 manos y tus 2 pies seas arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, y no que con tus 2 ojos seas arrojado al fuego del infierno. Ahora vamos a ver lo que nos dice el verso 6 al verso 9, donde nos dice, nos habla sobre el peligro de caer en pecado. Digamos, hay un peligro de caer en pecado. Nos está anticipando de que nosotros debemos de ver el pecado como un pozo, como una cárcel, como algo que acecha, algo que nos va a dañar, de no cometer esos errores, de no pecar. Y habla que, de cierta manera, en el verso 6 nos dice que cualquiera que haga caer a alguno de sus pequeñitos, aquellos que inician, que comprenden cuál es lo más importante del reino, que vienen y están luchando por reiniciar su vida en las cosas de Dios, saber que la motivación es Cristo para volverlo a hacer, humillarse delante de Él y reconocer y poder hacer algo. Les dice que si alguien hace caer a estas personas, les dice acá que es mejor que le aten una piedra de molino y que lo ahoguen o lo metan al fondo del mar. Pues de cierta manera es una muerte horrible, terrible, porque atar a una persona y hacer este acto, lógicamente es una situación muy adversa porque se va a ahogar y lógicamente pues no va a poder evitarlo, no puede salir del agua porque está atado y de cierta manera lo que ahí le espera es la muerte. Es mejor que hagan, como que dice, está figurando una muerte terrible a lo que le va a venir cuando Cristo venga. ¿Por qué le dará una muerte más terrible que esa?
Eso es lo que está diciendo. Ahora, esto lo voy a pegar a mí. ¿Por qué? Porque nos está hablando a personas que estamos instruyendo, que estamos predicando, que estamos promoviendo las cosas de Dios. Pero tenemos que entender que promover las cosas de Dios, o el objetivo de la promoción de las cosas de Dios, es que nosotros no pequemos, que nos alejemos del pecado, que hagamos el pecado como hace un momento lo describí, pero que nosotros no provoquemos a que las personas pequen. Ahora, voy a mencionar las redes sociales y lógicamente otras cosas, porque tenemos que entender que hay personas que nos tenemos que hacer las preguntas que por qué estamos predicando la palabra de Dios, o por qué nosotros queremos atribuir o hacer esta obra que Dios está encomendando a personas responsables. Porque lo que Dios no quiere es que hayan personas irresponsables que utilicen la Biblia para incitar o hacer que otras personas pequen o provocar pecados en ellos, que de cierta manera, en vez de ayudarlos a salir, los hunda más en el pecado. Cada vez sean más encarcelados en el pecado. Por ello mismo, necesitamos hacer conciencia. Digamos, nuestro material o lo que estamos manejando, lo que estamos predicando, ¿qué objetivo tiene? Hacer que las personas salgan del pecado o hundir a las personas en el pecado. Ya que si lo hacemos por seguidores, por like, por de cierta manera adquirir admiración, seguimiento, y que las personas vean, muy bueno, y quedar bien con las personas, eso no va de acuerdo con el reino de los cielos, sino que realmente ahí se está cometiendo este error. Y es importante que nos hagamos en esta parte conciencia a los que estamos haciendo este ejercicio de promover el evangelio, porque realmente tenemos que aprender a darnos cuenta de que el Señor nos está poniendo en un punto donde no debemos hacer caer a nadie en pecado. Porque en el verso 7 nos dice que el mundo incita a que de cierta manera se peque. Digamos, la promoción del mundo, Satanás y los demonios y todo lo que utiliza la música, todas las películas y todo lo que existe, hace que las personas de cierta manera sean inducidas a pecar. Pero qué terrible sería que alguien que esté predicando el evangelio y que tenga el conocimiento de la palabra, que no le importe si pecan o no pecan, sino que simplemente quiere subir contenido porque así consigue más seguidores y cada vez más personas lo admiran, sin darse cuenta que está haciendo pecar a esos pequeñitos. Hay las personas que necesitan el conocimiento de la verdad para dejar de pecar. Por ello es que nos dice acá que, pero ay del hombre que haga pecar a los demás, ay del que está induciendo a pecar, ay de aquel que está subiendo contenidos que de cierta manera despiertan pecado, ay de esas personas. Y hablo esto abiertamente porque hay personas que dirán, no, pero yo soy del mundo y yo puedo hacerlo, está bien, no hay problema. Pero hay de las personas que se presten a promover el pecado, hay de las personas que están en el mundo creyendo que son parte del mundo y que por ello están promoviendo. Realmente les está dando una situación donde necesitan hacer conciencia, necesitan realmente venir y ponerse a pensar, por ejemplo, que lo que están haciendo, están promoviendo pecado, lujuria, inclusive hasta deseos de que otras personas roben, de otras personas se dediquen a ciertas cosas, que a todas esas personas les dice, una cosa es que sean los demonios, una cosa es que sea Satanás promoviendo el pecado, pero otra cosa es que las personas se involucren a promover el pecado. Así que este verso realmente abarca todo, en todo sentido, a los de la iglesia, a los que predican, a los que enseñan, inclusive a los que de cierta manera quieren hacer personas malas, que de cierta manera se proponen hacerlo. Hay de todas esas personas, les espera una confrontación horrenda y una muerte horrenda por lo que están haciendo, y que lógicamente Dios no lo hará por un lado y no tomará a nadie inocente, porque su palabra lo dice, que hay de estas personas que hacen estas cosas. Para que veamos la seriedad por la cual Cristo habló estas cosas, en el verso 8 dice, si tu mano te incita o te provoca a hacer pecar a los demás, si tu brazo, si tu ojo, es mejor que te quedes manco, dice, y que entres al reino de los cielos, y que tu mano o tu pie
sea arrojado al fuego eterno. Digamos, si tu pie era el malo, o tu mano era la mala, pero que no sea malo todo. Que reconozcas que realmente, en otras palabras, miren, yo sé que no hay nadie que venga y se corte una mano o un pie, aunque lo está llevando a un extremo. Pero lo que él está diciendo, si no quieres perder la mano, ves que tu mano es valiosa, pues entonces ve, amárrala, átala o qué sé, o córtala, dice. Pero lo que está también diciendo, ponle interés a esa mano, no la quieres mandar al infierno, bueno, haz algo, sálvala. Pero si realmente ves que esto corta tu mano, y esa mano será echada en el fuego, pero no te irás tú. Lo que está diciendo es que esto es serio, esto es delicado. Digamos, yo conozco personas que de cierta manera, una vez hablaba con un compañero que nos contaba ciertas cosas, que era lo que él deseaba, no le importaba cómo obtener miles de quetzales, era entonces. No importaba. Inclusive una persona le dijo, mira, para obtener mucho dinero tenés que hacer esto y esto y esto. Bueno, así cuentan por ahí. Y él digo, yo lo voy a hacer porque yo lo que quiero es dinero, digamos. Hasta, podríamos decir, estaba dispuesto hasta a perder un ser querido, uno de sus hijos, con tal de tener dinero. Entonces, lo que está diciendo en esta parte es que tenemos que entender que hay cosas más importantes. Hay cosas más valiosas. Y las cosas de Dios son tan importantes y son tan valiosas que si nosotros las ignoramos y de cierta manera al ignorar provocamos que otros la ignoren, ay de nosotros. Entonces esta parte es tan seria y debe tomarse con la seriedad necesaria para que entendamos a qué nos exponemos si no hacemos caso a esta parte de la Biblia. En el verso 9 nos confirma sobre lo que decía, nos espera una muerte horrenda si no tomamos la seriedad de lo que le está hablando. Porque dice que si tu ojo te es ocasión de pecar, quítate. Como que dice, quédate tuerto. O quédate con un solo ojo. Dice al final, es mejor arrojar tu ojo al infierno o tu mano, hace un momento también lo contó, o tu pie, es mejor que seas arrojado al infierno. Entonces, lo que estoy tratando acá de explicar es que entendamos que el Señor nos está diciendo que la muerte más terrible que alguien puede sufrir es ser echado en el infierno. Realmente esto es para ponernos a pensar. Si la muerte de ser ahogado es terrible, es horrible, pues, de que hagamos que una persona no puede hacer nada por escapar de esa muerte, pues del infierno que la Biblia nos está relatando acá debe ser más terrible, porque si él dice es mejor que te echen a la mar y no al infierno, está diciendo es mejor que mueras de esta manera cruel, pero no de la muerte más cruel que es el infierno. Esta parte yo pienso que es necesario comprenderla, porque Él nos está diciendo que aprendamos no solo a luchar contra el pecado, sino que no hacer prosperar el pecado o no provocar a otras personas para que pequen. No andar buscando fórmulas de cómo otros pecan y beneficiarnos o fingir que lo estamos beneficiando. Realmente tenemos que lograr comprender en esta parte que nos está diciendo que la muerte más horrible que un ser humano puede enfrentar es el infierno. Así que espero que veas esto con delicadeza, lo pienses muy bien y te des cuenta que el consejo más grande que en esta parte nos está dando Cristo es que escapemos de esa muerte horrible que es el infierno. Así que esto aprendemos en esta parte.